Hola hermanos, el día de hoy, 8 de marzo del 2024, es viernes de la tercera semana del tiempo de la Cuaresma. 3 viernes más y ya estaremos en el Viernes Santo. Muy bien, hoy es día y podría utilizarse para la conmemoración, es un día de un gran santo, el patrono de los que trabajan en los hospitales, de los enfermeros, bueno, en fin, San Juan de Dios. Juan nace realmente, digo realmente porque hay algunas dudas, nace en un pueblito de Toledo que se llama Casarrubios del Monte alrededor del año 1495. Lo que pasa es que es cierto que su familia se fue a vivir a Portugal y entonces por eso es que algunos dicen que él nació en Portugal, pero realmente no, realmente él vivió ahí en esa localidad, regresa cuando ya es, porque miren, era un problema porque resulta ser que el papá de él era judío y la mamá era cristiana y entonces ya ven las dificultades que hay detrás de esto. Pero es verdad, él estuvo viviendo en Portugal, regresa, como les digo, a Toledo, a otro pueblo distinto que se llama Torralba, y ahí estuvo trabajando como pastor en la casa de un señor apellido del Cid, o Cid, algo así. Eso es lo que me acuerdo. Bueno, y luego cuando ya tiene una edad un poco ya mayorcito, en 1523, cuando ya tiene veintitantos años, 26, 27 años, pues entonces se enlista en las tropas que van a luchar al servicio del emperador, de Carlos I, ¿no? Contra las tropas francesas, pero ahí le fue mal al pobre, oigan, porque resulta ser que lo pusieron a cuidar el arsenal y bueno, al final casi termina ahorcado, porque por descuidado, pues más bien que se lo robaron los franceses y entonces es un buen desastre, ¿no? Pero eso luego volverá otra vez más adelante a luchar siempre en el ejército del emperador, pero en Viena, fíjense ustedes, en Viena, pero ya contra los turcos. Bueno, entonces se regresa, de ahí a su regreso a España, pasa primero, de hecho, a Portugal, ahí estuvo tratando de buscar su familia, pero resulta ser que ya había muerto, sus papás habían muerto y todo, entonces pasa por Andalucía, se va a trabajar a Gibraltar, allá estaba en Gibraltar y se hace amigo para ayudar a una familia que se dirige a Ceuta, que habían sido castigados por el rey, una familia de apellido Almeida, y resulta ser que lo pierden todo y más bien a él le toca terminar manteniendo a esa familia, a la esposa, a los hijos del señor Almeida. Y trabajaba ahí construyendo, como les diría, reparando las murallas de Ceuta y demás. Regresa por Gibraltar a España y ahí se vuelve entonces vendedor de estampitas, digamos, de estampitas, de libros religiosos y toda esta cosa. Luego, finalmente, para 1538, se dirige a Granada y ahí se va a quedar. Ahí, de hecho, ahí va a morir en Granada en 1550, 8 de marzo, ¿no? Pero ahí se va a quedar en Granada, pero el año siguiente, y ahí está el detalle, y él incluso marca, los biógrafos le marcan al inicio del año, en enero de 1539, resulta que San Juan de Ávila anda en la ciudad predicando y la predicación lo golpeó por completo a Juan de Dios. Una cosa le cambió la vida. Y entonces él decide abandonarlo todo, lo deja todo. Hay otra historia muy bella que se cuenta de que se encontró en el camino viniendo de Gibraltar hacia Granada, que se había encontrado con un niño que es el niño Jesús y que le indica que en Granada era el lugar donde él iba realmente a hacer valer lo que el niño quería, no que lo que quería Jesús. Pero bueno, eso es otra historia. Y parecía un loco, anduvo hasta desnudo, oigan. Terminó allá en un yo no sé cómo llamarle, porque ni siquiera es que se trata de propiamente un hospital, digamos, de un asilo para personas con problemas mentales, porque es que los mezclaban a todos. Y eso le va a cambiar a él la vida. Parece que se confesó con San Juan de Ávila y que San Juan de Ávila le dijo, déjalo todo, véndelo todo y prueba a vivir entre los pobres, pero como que agarró la cosa hasta el extremo. Ya les digo que parecía un loco, hasta lo apedreaban en la calle y toda la cosa. Finalmente, pues toma
la decisión de va al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, vino a México, no para nada, a Nuestra Señora de Guadalupe en Extremadura, ¿no? Y ahí pues toma la decisión de entregarse por completo al servicio de los más necesitados. Volvemos a la idea de lo que ya el niño le había dicho en el camino, y regresa a Granada y ahí empieza a buscar, a mendigar un poquito para conseguir quien le ayudara a ayudarle a los pobres y sobre todo a los enfermos. Y ahí va a fundar precisamente un pequeño hospitalito en el que separaba, una cosa son los enfermos mentales, otra cosa son los enfermos de orden físico, digámoslo, y fue creando muchas instituciones de este estilo, y van a ser precisamente ahí la orden de los hospitalarios, ¿no? O sea, porque, y tendrá algunos grandes colaboradores, ¿no? Porque hagan de cuenta que de ahí mismo saldrá el gran hospital que hay en Madrid, todavía el Hospital de la Orden de los Hospitalarios, ahí en Nuestra Señora del Amor de Dios. Y miren, un trabajo extraordinario. Lamentablemente, por querer salvar a un muchacho que había caído en el río, pues, y era un momento bastante helado, pues todavía estamos en el invierno, ¿no? Pues sencillamente agarró una pulmonía el pobre hombre ahí, porque ese joven se estaba ahogando, y creo que la historia era que el joven estaba, como claro, la corriente del río arrastraba palos, entonces él estaba sacando los palos para calentar, y entonces Juan se metió y lo sacó, y eso le dio una pulmonía terrible, ¿no? Y va a morir, como les digo, el 8 de marzo de 1555, no, 1550, tenía 55 años. Fue beatificado en 1630 y canonizado en 1690. Ya les digo, es el patrono de los hospitales, de los enfermeros y de los enfermos, de hecho. Los hospitalarios, por Dios, ¿verdad? Hicieron un trabajo, siguen haciendo un trabajo muy, muy bello. Aquí en mi país, de hecho, el primer hospitalito que nació se llamaba así, San Juan de Dios. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Leemos hoy el libro de Oseas, oigan, capítulo 14, versículos del 2 al 10. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero, que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Siria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán, su esplendor será como el del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés siempre verde, y gracias a mí tú das frutos. Quien sea sabio que comprenda estas cosas, y quien sea prudente que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, muy probablemente la razón por la que leemos este texto es por los mandamientos, porque lo que vamos a hablar en el Evangelio es precisamente cuál es el mandamiento principal de la ley. Acuérdense de aquello. Bueno, entonces, vamos por partes. ¿De dónde procede? Oigan, yo sé que voy a parecer, yo sé que para las jóvenes generaciones esto va a ser una cosa simpática, pero voy a parecer como disco rayado. Cuando había, ¿se acuerdan de los discos de vinil, no? Que cuando la agujita volvía y volvía a caer sobre lo mismo. Y voy a parecer ahorita un disco de vinil repitiendo la misma cosa. Pero tenemos rato de estar diciendo que la conversión sincera parte del reconocimiento del amor de Dios. Es Dios que me ama. Y entonces yo frente a esto respondo cumpliendo con su ley, porque sé que no lo merezco. Y entonces ya no nos salvará Siria, ya no confiaremos en nuestras tropas. Admitimos nuestra necesidad de Dios y Dios actúa. Y Dios procede, porque Dios es como un ciprés, siempre verde, dice el texto tan bello, ¿no? Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor, los amaré aunque no lo... Ay, madre del Señor, escuchar esto ya me pone a mí. Los amaré aunque no lo merezcan. Eso es siempre, ¿verdad, Señor? O sea, eso es de siempre, Señor. No lo merecemos. Por eso, fíjense, primero un reclamo: Israel, conviértete al Señor. Y luego, petición de perdón. Y luego, como que primero, el Señor habla: conviértete al Señor Dios tuyo. Luego, la reacción del pueblo: Señor,
Perdona nuestra falta. Ya no llamaremos Dios nuestro a las obras de nuestras manos. Respuesta de Dios: yo perdonaré sus infidelidades. Es cierto que yo te he castigado, pero te volveré a restaurar. Qué bonito ese diálogo, piensen. Dios que me llama a la conversión, yo que pido perdón y Él que me muestra su amor. ¿Saben qué es eso? Sí, lo adivinaron. Cuaresma. Esto es la Cuaresma. Eso es el sentido. Dios que me está invitando nos lo hizo desde el miércoles de ceniza. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Bueno, yo reconozco que si sigo así, en polvo voy a quedar. Y entonces, por eso pido perdón. Me acerco al Señor, porque yo sé que Él lo ha dicho, que nos amará aunque no lo merezcamos. Vamos al Evangelio. Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón, que es que tengo ahorita aquí enfrente un libro de Mateo. Entonces por eso es que me confundí al momento de hablar de Marcos. Es Marcos, ok. Recuerden que el capítulo 12 está marcado por las preguntas que le han hecho a Jesús los saduceos, los herodianos, los fariseos. O sea, esta es la última pregunta. Y esta es la pregunta de un maestro de la ley, porque eso dice, es un escriba que se acerca a preguntarle al Señor: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Ok, bueno, ya el disco rayado sigue todavía rayado. Ok, 613 mandamientos. Eso era lo que los fariseos habían, y de hecho los escribas también, porque eran muy emparentados, digámoslo así, habían encontrado en la Torá, que habían encontrado en la ley. 200 de esas 48 son positivas y 365 negativas. O sea, no harás, haz esto. Ok, entonces son 613. Muy bien, entonces la pregunta, aunque a nosotros nos suene raro, ¿no?, tiene su valor. ¿Cómo responde Jesús? Jesús responde citando el capítulo 6 del libro del Deuteronomio: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. ¿Ok? Y luego amarás al Señor tu Dios. Aquí evidentemente ese Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eso los judíos lo siguen, el Shema, los judíos lo siguen recitando 3 veces al día. 3 veces al día repiten eso. Entonces Jesús es un judío y es un judío piadoso. Así que por lo tanto él hacía esa oración. Entonces él centra en el amor a Dios. Es interesante, ¿no? Fíjense que incluso en el Nuevo Testamento amar a Dios aparece pocas veces. Sí, obedecerlo, prestarle atención, oírlo, escucharlo, sí, pero el amor aparece muy poco, porque hablamos mucho del amor de Él por nosotros, pero no del amor de nosotros hacia Él. Perdón, es verdad. Y entonces fíjense, escucha, Israel. Eso nos viene bien con lo que nos pasaba ayer, ¿no? ¿Se acuerdan el mudo? ¿Ya? Porque tienen ustedes el corazón duro, nos decía el Salmo 94, ¿no? El Salmo invitatorio, ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Bueno, aquí viene el asunto. Escucha, Israel, no te hagas el sordo frente a lo que Dios está haciendo y queriendo hacer contigo, muchacho. Eso es lo que está queriendo decir. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y mente, eso no aparece en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 5, no aparece. No está eso. Disneya. La mente. Probablemente dicen los expertos que aquí ya se deja vislumbrar la crisis, la problemática que hay precisamente con respecto al manejo de los pensamientos en el mundo helenístico, ¿no? en el mundo de la diáspora, porque también la mente cuenta. Además, el mundo griego le importaba mucho lo de la sabiduría. Entonces, por eso. Y el segundo es este. Y entonces cita Jesús el libro de Levítico, en este caso, capítulo 19. Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero la clave es el amor. Amarás a Dios, amarás al prójimo. Ese amor, ¿ya? No hay ningún mandamiento mayor que estos. Por encima de esto, absolutamente nada ni nadie. Es el amor la clave.
Y entonces la respuesta del escriba es muy bonita, ¿no? Muy bien, maestro, dices bien, tienes razón cuando dices que hay que amar, que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él. Bello, ¿no? Porque es que es una respuesta a un Dios que me ama. Por eso es el amor. Ese es el amor. El amor es siempre una respuesta. Pero fíjense, el escriba sí cita directamente lo que dice el Deuteronomio, con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. No cita la mente. Y amar al prójimo como uno mismo vale más. Eso no lo dijo Jesús. Eso lo dice el escriba. Y lo dice bello. Vale más que cualquier sacrificio, que cualquier holocausto. Vale más. Vale más. Por eso se gana. Raro en Jesús, ¿no? Porque normalmente con los escribas entraba en conflicto, pero aquí dice, no estás lejos del reino de Dios. Te has acercado, has llegado a comprender, estás entendiendo por dónde es el camino, cuál es la ruta que yo les quiero trazar. Por el tiempo, les invito a hacer oración. Solo podremos amarte así cuando descubrimos tu amor. Tú nos has amado primero y sigues amándonos primero. Por eso nosotros podemos corresponder también con el amor. No nos amas porque te amamos y nos entregamos a ti. Te amamos porque antes tú nos has amado hasta el extremo. Gracias, Padre, por ese amor tuyo gratuito y fiel que hace posible nuestro amor a ti y al prójimo. Ayúdanos a reconocer y agradecer tu amor en los pobres y en las personas, en tu palabra, en los sacramentos, en la oración y en la comunidad viva de los creyentes, en todo momento de nuestra vida cotidiana. Señor Jesús, ayúdanos a mirar con amor a las personas, a amigos y enemigos, a paisanos y extranjeros. Ayúdanos a entregarnos a todos, contigo y como tú, que nunca olvide que tú estás presente en los hambrientos y sedientos, los forasteros, los desnudos, enfermos o encarcelados, y que cada vez que amo y ayudo a uno de estos hermanos, te amo y te ayudo a ti. Gracias porque cada vez me amo y sirvo a las personas que se abren más a mis ojos, para que se abran más mis ojos para reconocer lo que tú haces por mí y lo mucho que me amas. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Juan de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.